Salmo 61, voy a leer los 4 primeros versículos y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. En el año 2017 hubo una tormenta, hubo un huracán que se llamó Harvey. Y este huracán fue, una de las cosas que sucedieron fue la cantidad de lluvia que provocó inundaciones, grandes inundaciones. Y una de las recomendaciones que siempre se dan en casos de inundaciones es trasladarse a un terreno más alto. Algunos comentaristas bíblicos dicen que cuando el salmista David escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el versículo número 2, que dice: desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya, David está escribiendo mientras huía de la rebelión de su hijo Absalón. Esta historia la podemos leer en el segundo libro de Samuel, entre el capítulo 15 y el versículo 17. Si esto fuera así, encontramos que David, mientras está escribiendo este salmo, está experimentando la traición de su propio hijo. Él está temiendo por su vida, está lejos de su hogar, lejos del donde adoraba al Señor. Y mi pregunta es en esta noche: ¿te sientes así? ¿Te sientes solo, traicionado, queriendo huir de tu realidad? Si esto fuera así, pudiéramos decir en esta noche como David: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque cuando llegan las inundaciones, los problemas, las enfermedades, las traiciones, el quebranto, cuando llega el dolor a la vida del ser humano, ahí es cuando el ser humano se da cuenta de su fragilidad. Y vemos al rey de Israel, un hombre escogido por Dios, huyendo por su vida, traicionado por su hijo, clamando al Señor, entendiendo que no hay un lugar más seguro en el que un ser humano pueda estar, que es estar con el Señor. Así que si tú estás pasando por las inundaciones que hacen peligrar tu vida, tú y yo hoy podemos decir como el salmista David: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Hay 3 ideas importantes que quiero compartir con ustedes esta noche. La primera: podemos acudir a Dios en cualquier momento y circunstancias. No importa el momento que estés pasando, no importa lo lejos que tú te sientas de la casa de Dios, que tú te sientas del lugar donde ha sido tu hogar, sobre todo nosotros los migrantes que llevamos constantemente el dolor de no estar en el lugar donde nacimos, donde fuimos arrancados de una tierra en la que supuestamente íbamos a florecer para empezar a vivir una vida en una tierra que no es la nuestra, en una cultura que no es la nuestra, con un idioma que no es el nuestro. No importa las circunstancias que tú y yo podamos estar pasando, no importa el momento en el que tú y yo podamos estar,
siempre es un buen momento, repito la palabra, para poder acudir al Señor entendiendo que Él es el único que nos puede ayudar. El salmista decía, desde los confines de la tierra, lejos de tu casa, lejos de tu presencia, lejos de mi hogar, lejos de mis comodidades, Señor, te invoco cuando mi corazón desmaya. Por supuesto, hay veces que usted puede decir, es que yo no tengo ni fuerzas para orar. No siento el deseo de orar. Me siento débil, me siento acongojado. Ese es el mejor momento para clamar al Señor. Ese es el mejor momento porque es ahí donde uno descubre cuán frágil es. Ese es el mejor momento para tú decirle, Señor, llévame a donde tú estás, porque no hay mejor lugar que estar contigo. Así que lo primero que yo puedo ver en este texto, por supuesto puede haber hay mucha más enseñanza, es que tú y yo podemos acudir a Dios en cualquier momento y circunstancia. Si te sientes mal, ese es el mejor momento. Lo segundo, nuestro verdadero refugio y torre fuerte frente al enemigo siempre va a ser Dios. No va a ser lo que se te ocurre a tu mente, no va a ser ninguna idea brillante, no va a ser ningún plan humano. El único refugio y torre fuerte en contra del enemigo siempre será Jesús. El versículo 3, tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Y aquí David cuando uno lee este texto, uno se da cuenta de que David ha sido un hombre que ha tenido experiencia en el pasado de poder ver la mano de Dios ayudándole. Y salta el ejemplo de cuando él va a luchar contra Goliat. Él tuvo esa experiencia y muchos más, donde él vio el poder de Dios en contra del enemigo. Mi pregunta es, ¿tú has visto en el pasado, has tenido la experiencia en el pasado de ver a Dios obrando a tu favor en contra de tu enemigo? Si tú has tenido esta experiencia, eso significa que el Dios que te defendió en el pasado es el mismo Dios que te va a defender ahora, en el presente. También David no solamente recuerda cómo el Señor le defendió en el pasado y cómo lo va a hacer ahora mientras huye, sino que también David se acuerda de que Dios es un Dios misericordioso. ¿Sabe qué significa eso? Que Él no nos paga conforme a lo que merecemos, sino que aún en medio de nuestro quebranto, en medio a veces del pecado, Él sigue teniendo misericordia. Aun cuando nosotros pensamos que estamos bien, a veces pensando que estamos bien y no lo estamos, Él sigue teniendo misericordia. Por eso debemos recordar siempre que nuestro verdadero refugio y torre fuerte frente al enemigo siempre va a ser el Señor. David diría, en el pasado Dios me defendió frente al enemigo. La misericordia del Señor, del Dios que me escogió, va a seguir defendiéndome en el presente. No por las cosas buenas que he hecho, porque si recordamos que David está viviendo todo esto producto de su pecado, de sus malas decisiones. Cuando un día eligió estar con la mujer que no le tocaba. Ahora, después de los años, aquella palabra que Natán le dio se está cumpliendo. Pero aún en medio de las consecuencias por su pecado, el Señor tiene misericordia
y también está dispuesto a defenderlo frente al enemigo. Lo tercero, el lugar donde siempre debemos anhelar estar es en la presencia del Señor. No es en este lugar, es en la presencia del Señor. No es con alguien específico, es en la presencia del Señor. El lugar donde siempre debemos anhelar estar es en la presencia del Señor. Cuando estábamos en nuestros países decíamos, anhelo estar allá, porque cuando yo esté allá voy a estar mejor de lo que estoy aquí. Y si yo le dijera a los que no han llegado aquí, que probablemente cuando estés aquí vas a estar peor que allá, viviendo la pesadilla americana. El lugar donde siempre debemos anhelar estar es en la presencia del Señor. Versículo 4. Que more yo en tu tienda para siempre, en el tabernáculo que representaba en esa época la presencia del Señor, y me abrigue en el refugio de tus alas. El mejor lugar donde tú puedes estar no es con alguien, porque un día te vas a cansar de esa persona, o esa persona se va a cansar de ti. El mejor lugar no es estar en la iglesia, el mejor lugar es estar en la presencia del Señor. Termino como comencé. En el año 2017 llegó a este estado un gran huracán categoría 4. Las inundaciones fueron terribles. Yo no estaba aquí, pero solamente lo sé por los testimonios de ustedes y también por las noticias. Las inundaciones, los problemas van a llegar a tu vida de manera repentina. De hecho, el 4 de mayo de este año, las autoridades en el condado Harris estuvieron hablando acerca de que podía suceder también una inundación y que las personas tenían que estar alerta porque debían tomar precaución. Cuando hay una inundación, debes ir a un lugar alto. Cuando llegan los problemas a tu vida y a mi vida, debemos decir como el salmista David: Señor, llévame a un lugar más alto. Señor, yo quiero, condúceme a la roca que es más alta que yo. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús no somos iglesia. Sin Jesús no hay hogar. Sin Jesús no hay matrimonio. Sin Jesús no hay hijos. Sin Jesús no hay trabajo. Sin Jesús no hay vida. No existe nada fuera del Señor que pueda funcionar correctamente. Así que te invito en esta noche a que si estás pasando por algún tipo de inundación, tú le puedas decir como hoy al salmista, como hoy le puedas decir hoy, como un día dijo el salmista: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a Jesús, porque solamente en Él puedo encontrar refugio, esperanza. Solamente puedo encontrar en Él la paz que a veces no tengo en medio de las situaciones y en medio del quebranto.